entre a un 2 a 15% de las mujeres embarazadas desarrollan diabetes. La mayoría de estos casos son de diabetes gestacional, que aparece por primera vez durante el embarazo. El resto son pacientes que ya tenían diabetes antes del embarazo, también conocido como diabetes pregestacional. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular los niveles de glucosa o azúcar en la sangre. La insulina, una hormona producida por el páncreas, es esencial para permitir que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Tenemos distintos tipos de diabetes. Dentro de las principales, la diabetes tipo 1, donde el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas que producen insulina. Se diagnostica principalmente en niños y adultos jóvenes. La diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo no usa la insulina adecuadamente, o quiere decir que hay una resistencia a la insulina y o no produce suficiente insulina. Es el tipo más común y está asociado con la obesidad y el estilo de vida. Y la diabetes gestacional aparece por primera vez durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto, aunque aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante. La diabetes gestacional es un trastorno metabólico que se presenta generalmente a partir de la semana 22 a 24 del embarazo. Se debe al aumento de ciertas hormonas como el lactógeno placentario, estrógenos, progesterona y cortisol. Esto induce la resistencia a la insulina. Esta resistencia hace que los niveles de glucosa en sangre aumenten. La lactógeno placentario es una hormona producida por la placenta que aumenta en la segunda mitad del embarazo. Esta hormona tiene un efecto antiinsulínico, lo que significa que bloquea parcialmente la acción de la insulina, llevando a niveles más altos de glucosa en sangre. Los estrógenos y progesterona son hormonas sexuales que aumentan durante el embarazo. Tienen efectos complejos en el metabolismo de los carbohidratos, contribuyendo a la resistencia a la insulina. Y el cortisol es una hormona del estrés que también aumenta durante el embarazo y tiene un efecto hiperglicemiante, es decir, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Los factores de riesgo para presentar diabetes gestacional son la obesidad, que es el mayor factor de riesgo. La obesidad se asocia con la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a un aumento de los niveles de glucosa en sangre. También antecedentes familiares, como tener familiares directos con diabetes, aumenta el riesgo debido a factores genéticos y ambientales compartidos, así como la edad, ya que en mujeres mayores de 35 años hay un mayor riesgo debido a los cambios metabólicos que ocurren con la edad. Y haber tenido diabetes gestacional en un embarazo previo o antecedentes de intolerancia a los carbohidratos indican una predisposición a la resistencia a la insulina. Dentro de los síntomas de la hiperglicemia pueden incluir la sed excesiva o polidipsia, orina frecuente, poliuria, fatiga, visión borrosa y náuseas. Estos síntomas se deben a los niveles altos de glucosa en la sangre, que atraen agua hacia la orina y afectan diversas funciones corporales. Para el diagnóstico existen varias pruebas, dentro de estas la prueba de detección o screening, donde se realiza entre las semanas 24 y 28 del embarazo. Si los niveles de glucosa son mayores a 140 mg por decilitro, se lleva a cabo una prueba de sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. Esta prueba se realiza para detectar a las mujeres que pueden tener diabetes gestacional, y la de confirmación se confirma con niveles de glucosa en ayunas mayor a 126 mg por decilitro en dos ocasiones diferentes, un valor aleatorio mayor a 200 mg por decilitro, o con la prueba de sobrecarga de glucosa, que mide los niveles de glucosa en sangre en ayunas y a las 1, 2 y 3 horas después de ingerir 100 gramos de glucosa. La prueba de sobrecarga oral de glucosa de 100 gramos consiste en, tras ayuno de 12 horas, administrar una solución con 100 gramos de glucosa y se mide la glucosa en sangre a intervalos de 1, 2 y 3 horas. Los valores de referencia son mayor a 105 mg por decilitro en ayunas, mayor a 190 mg por decilitro a la 1 hora, mayor o igual a 165 mg por decilitro a las 2 horas y mayor o igual a 145 mg por decilitro a las 3 horas. Si dos o más valores son elevados, se diagnostica diabetes gestacional. Dentro del tratamiento es importante la dieta y el ejercicio, ya que una dieta baja en azúcares refinados y ejercicio físico regular son fundamentales. La dieta debe ser equilibrada y adecuada en calorías, distribuyendo los carbohidratos de manera uniforme a lo largo del día para evitar picos de glucosa.
El autocontrol consiste en la medición regular de glucosa en sangre antes y después de las comidas para monitorear el control de la glucosa, además de insulina, utilizada si el control de la glucosa no es adecuado o en casos de macrosomía o bebé grande o de polidramnios, quiere decir exceso de líquido amniótico. Los medicamentos antidiabéticos orales generalmente no se recomiendan durante el embarazo debido a su seguridad no comprobada en esta etapa. Se debe realizar un monitoreo con controles ecográficos frecuentes para evaluar el crecimiento del bebé y el volumen del líquido amniótico, determinación trimestral de la hemoglobina glicosilada para evaluar el control glicémico a largo plazo. Esta hemoglobina glicosilada es una prueba que mide el promedio de glucosa en sangre durante los últimos 2 o 3 meses. Se utiliza para evaluar el control glucémico a largo plazo. La vía del parto puede ser vaginal, salvo indicaciones específicas para cesárea, como en casos donde el peso estimado del bebé es mayor a 4.500 gramos y se monitorean los niveles de glucosa durante el parto y el puerperio y se administra insulina si es necesario. La macrosomía fetal es una condición donde el bebé tiene un peso mayor a 4.000 gramos al nacer, lo que aumenta el riesgo de complicaciones durante el parto. Y el polidramnios es el exceso de líquido amniótico que puede causar complicaciones durante el embarazo y el parto. Existen diferentes pronósticos, tanto para la madre como para el feto. En los riesgos para la madre hay aumento del riesgo de infecciones urinarias, candidiasis vulvovaginal, polidramnios, hipertensión y parto prematuro. Dentro de los riesgos para el bebé, la macrosomía fetal lleva un riesgo de distosia de hombros por la dificultad en el parto debido al tamaño del bebé, trauma obstétrico, miocardiopatía hipertrófica o engrosamiento del corazón, pérdida del bienestar fetal, hipoglicemia neonatal e inmadurez pulmonar. La hipoglicemia neonatal consiste en bajos niveles de glucosa en el bebé recién nacido, lo que puede causar problemas neurológicos si no se trata adecuadamente. Y la inmadurez pulmonar, los pulmones del bebé no van a estar completamente desarrollados, lo que puede causar dificultades respiratorias al nacer. Y los riesgos a largo plazo, los niños expuestos a un ambiente hiperglicémico durante la gestación tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad, problemas metabólicos y síndrome metabólico. Las mujeres con diabetes gestacional tienen un riesgo aumentado de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Se recomienda realizar un test de sobrecarga oral de glucosa 6 semanas después del parto para evaluar el riesgo de diabetes. Por otro lado, la diabetes pregestacional afecta al 1% de las embarazadas, incluyendo diabetes tipo 1 en un 10% y tipo 2 en un 90%. Es importante tener un buen control metabólico con una hemoglobina glicosilada menor de 6% antes de buscar un embarazo para reducir el riesgo de malformaciones congénitas. Un mal control de la glucosa puede aumentar el riesgo de malformaciones cardíacas y otras complicaciones en el bebé. Dentro de las malformaciones congénitas, las cardiopatías siguen siendo las más comunes. Es importante el monitoreo durante el embarazo con ecografías frecuentes para detectar malformaciones y controlar la función renal y la retina. Las mujeres con diabetes pregestacional deben tener controles oftalmológicos trimestrales debido al riesgo de progresión de la retinopatía diabética. Esta retinopatía diabética consiste en el daño en los vasos sanguíneos de la retina que puede llevar a pérdida de la visión si no se controla adecuadamente. En cuanto al control metabólico, se realiza inducción del parto en la semana 40 si el control es bueno, o a partir de la semana 37 si no lo es. En cuanto al tipo de parto, de preferencia es por parto vía vaginal, aunque puede requerirse cesárea en casos de miopía magna o miopía severa y en casos de retinopatía proliferativa. La miopía magna es una alta miopía que puede complicar el parto vaginal debido al riesgo de desprendimiento de retina. Los riesgos y complicaciones para la madre incluyen un mayor riesgo de nefropatía diabética o daño renal y de retinopatía diabética, el daño en la retina. La nefropatía diabética es un daño a los riñones causados por niveles de glucosa elevados en sangre durante un periodo prolongado, lo que puede llevar a insuficiencia renal. Y las complicaciones para el bebé tiene un elevado riesgo de malformaciones congénitas, problemas de crecimiento y desarrollo y complicaciones al nacer. Para finalizar, es necesario recordar que la diabetes durante el embarazo, ya sea gestacional o pregestacional, requiere un manejo cuidadoso para prevenir complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Con el diagnóstico y tratamiento adecuados, muchas mujeres pueden tener embarazos exitosos y dar a luz a bebés saludables. Es fundamental seguir las recomendaciones médicas y realizar los controles necesarios para garantizar la salud de ambos. Recuerda, infórmate, no te automediques. Medica Net.